¿Qué tal? Te saluda el Padre Víctor Hugo López Carvajal. Te doy la bienvenida a este canal Padre Vic López Carvajal, que quiere ser un espacio en el cual podamos conocer, compartir y amar más la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas a este canal, que le des un clic en el canal de suscribirse y también un clic en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones y así podamos hacer de este espacio un lugar, un momento en el cual la palabra de Dios llene nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras familias. Una vez más, bienvenido. Hoy celebramos el tercer domingo del tiempo de la Pascua y escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba, Jesús, le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Eso se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: «Sígueme». Palabra del Señor. Después de una breve pausa en nuestras reflexiones, en este tercer domingo las retomamos. El Evangelio de hoy nos presenta una de las apariciones de Cristo resucitado. El tiempo pascual nos ofrece la gracia para vivir nuestra propia existencia de encuentro con el resucitado. En este sentido, el texto evangélico nos ilumina poderosamente. No sabían que era el Señor. Jesús está ahí con ellos, pero no se han percatado de su presencia cercana y poderosa. ¿No es esto lo que nos ocurre también a nosotros?
Cristo camina con nosotros, sale a nuestro encuentro de múltiples maneras, pero nos pasa desapercibido. Es ese nuestro mal de raíz, no descubrir esta presencia que ilumina todo, que da sentido a todo. Después del escándalo de la cruz, los discípulos habían regresado a su tierra y a su trabajo de pescadores, es decir, a las actividades que realizaban antes de encontrarse con Jesús. Habían vuelto a la vida anterior, y esto da a entender el clima de dispersión y de extravío que reinaba en su comunidad. Para los discípulos era difícil comprender lo que había acontecido, pero cuando todo parecía acabado, nuevamente, como en el camino de Maús, Jesús sale al encuentro de sus amigos. Esta vez los encuentra en el mar, lugar que hace pensar en las dificultades y las tribulaciones de la vida. Los encuentra al amanecer, después de un esfuerzo estéril que había durado toda la noche. Su red estaba vacía. En cierto modo, eso parece el balance de su experiencia con Jesús. Lo habían conocido, habían estado con Él y Él les había prometido muchas cosas. Y sin embargo, ahora se volvían a encontrar con la red vacías de peces. Y he ahí que, al alba, al amanecer, Jesús les sale al encuentro. Pero ellos no lo reconocen inmediatamente. El amanecer en la Biblia indica con frecuencia el momento de intervenciones extraordinarias de Dios. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, llegada la vigilia matutina, el Señor interviene desde la columna de fuego y humo para salvar a su pueblo que huía de Egipto. También, al alba, María Magdalena y las demás mujeres que habían corrido al sepulcro encuentran al Señor resucitado. Del mismo modo, en el pasaje de hoy, ya ha pasado la noche y el Señor dice a los discípulos, cansados de bregar y decepcionados por no haber pescado nada, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Normalmente los peces caen en la red durante la noche, cuando está oscuro, y no por la mañana, cuando el agua ya es transparente. Con todo, los discípulos se fiaron de Jesús, y el resultado fue una pesca milagrosamente abundante, hasta el punto de que ya no lograban sacar la red por la gran cantidad de peces recogidos. En ese momento Juan, iluminado por el amor, se dirige a Pedro y le dice: «Es el Señor». La mirada perspicaz del discípulo a quien Jesús amaba reconoce al Maestro presente en la orilla del lago. Es el Señor. Esta espontánea profesión de fe es también para nosotros una invitación a proclamar que Cristo resucitado es el Señor de nuestra vida. Es el Señor. Los discípulos reconocen a Jesús por el prodigio de la pesca milagrosa. Él mismo había dicho: «Por sus frutos los conoceréis». Pues bien, Cristo resucitado quiere hacerse reconocer por unas obras que solo Él es capaz de realizar. Su presencia quiere obrar maravillas en nosotros. Su influjo quiere ser profundamente eficaz en nuestra vida. Como en primavera todo reverdece, la presencia del resucitado quiere renovar nuestra existencia y la vida de la Iglesia entera. Cuando el trabajo en la viña del Señor parece estéril, como el esfuerzo nocturno de los apóstoles, no conviene olvidar que Jesús es capaz de cambiar la situación en un instante. La página evangélica que acabamos de escuchar, por una parte nos recuerda que debemos comprometernos en las actividades como si el resultado dependiera totalmente de nuestros esfuerzos, pero por otra nos hace comprender que el auténtico éxito de nuestra misión es totalmente don de la gracia. En los misteriosos designios de su sabiduría, Dios sabe cuándo es tiempo de intervenir. Y entonces, como la dócil adhesión a la palabra del Señor hizo que se llenara la red de los discípulos, así también en nosotros, de todos los hombres de todos los tiempos, incluido el nuestro, el Espíritu del Señor puede hacer eficaz la misión de la Iglesia en el mundo. ¿Qué significa en concreto la invitación de Cristo a echar la red? Significa en primer lugar, como para los discípulos, creer en Él y fiarse de su palabra.
También a nosotros, como a ellos, Jesús nos pide que lo sigamos con fe sincera y firme. La fatigosa pero estéril pesca nocturna de los discípulos es una advertencia perenne para la Iglesia de todos los tiempos. Nosotros solos, sin Jesús, no podemos hacer nada. En el compromiso apostólico no bastan nuestras fuerzas. Sin la gracia divina, nuestro trabajo, aunque esté bien organizado, resulta ineficaz. Si nos fijamos bien en los discípulos a los que se apareció Jesús, descubrimos que no eran más que 7, 4 pertenecientes al grupo de los 12 y 3 a los otros. El número 7 tiene un carácter simbólico, expresando la plenitud y la totalidad, significando que la tarea de la pesca es responsabilidad de toda la Iglesia. Esa es la misión de la Iglesia, siendo Simón Pedro el capitán de ese barco, que es la Iglesia universal, al que Jesús le pregunta 3 veces si le ama. Le manda apacentar sus corderos, sus ovejas, y le pide: sígueme. Ante esta petición, Simón Pedro le responde: tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo. La red que no se rompe señala por un lado la unidad de la Iglesia y por otro la capacidad de recibir en su seno a todos los hombres sin distinción de raza, sexo, cultura, mentalidad, religión, a todos sin excepción. Esa primera parte del texto concluye invitando a Jesús a almorzar. Vamos a almorzar. La comida preparada era un pan y un pescado, la misma comida que tenían cuando la multiplicación de los panes y los peces. Y el mismo gesto: tomó el pan y lo repartió. Lo mismo hizo con el pez, en una referencia directa a la Eucaristía, e invitándonos a todos al partir, repartir y compartir no solo en la Eucaristía, sino haciendo también que toda nuestra vida sea una Eucaristía. Jesús se acerca, toma el pan y se los da. En el relato evangélico, Cristo aparece alimentando a los suyos, cuidándolos con exquisita delicadeza. También ahora es sobre todo en la Eucaristía donde Cristo resucitado se nos aparece y se nos da, nos cuida y alimenta, Él mismo en persona. Y la fe tiene que estar viva y despierta para conocer cuánta ternura hay en cada misa. Oremos para que nuestras comunidades acojan con alegría el mandato de Cristo y con renovada generosidad estén dispuestas a echar las redes. Entonces experimentaremos claramente una pesca milagrosa, signo del poder dinámico de la palabra y de la presencia del Señor, que incesantemente confiere a su pueblo una renovada juventud del Espíritu. Que tengas un bendecido domingo. Te invito a que te suscribas a este canal y que le des un clic ahí en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones. Asimismo, nos ayudes compartiéndolo si te ha gustado esta reflexión y nos ayudes para que esta palabra de Dios pueda llegar a muchos corazones.